Impacto del docente en la impartición del programa de la formación integral de los alumnos de la Facultad de Pedagogía. Docente Sandra García Pérez. Estudiante Kutsi Hasui Ronson Cruz. Como introducción, les voy a platicar un poquito del por qué es que decidimos este tema o esta investigación. Pues fue a raíz de nuestros compañeros que hemos tenido. ¿Por qué? Porque esta línea o esta rama de la pedagogía, que es la investigación, nos dice, bueno, en el programa de la universidad tenemos una línea o ciertas, pues sí, como una línea que tenemos que llevar ciertas materias antes para poder llegar a otras. Esto, entonces, como primer materia tenemos a epistemología y pedagogía, como segunda construcción de problemas y como tercera métodos y técnicas para la investigación educativa. Entonces, en epistemología y pedagogía nosotros vemos pues conceptos o algunos temas que sabemos que nos va a ayudar a lo largo de toda el área de investigación. Entonces, al llegar a construcción y nos dimos cuenta que algunos de nuestros compañeros no vieron el programa de epistemología y pedagogía como debería de haberse visto, ¿no? Entonces era como volver a preguntar algunos temas o conceptos, regresarnos a ciertos libros. Entonces fue como semana y media o semana donde la doctora nos volvió a dar como otras clases de epistemología y pedagogía. Entonces fue así como de, entonces, y les preguntábamos así como de, oigan, y sus docentes o sus maestros pues no les explicaron esto o no vieron esto, y en verdad estaban blancos, en cero. Entonces por eso como que nos surgió esa idea del por qué los docentes no estaban impartiendo pues correctamente el programa, ¿no? Y cómo es que eso nos llevaría a un impacto donde nosotros como estudiantes, al no llevar el programa correcto, cómo es que no nos va a funcionar nosotros al estar trabajando, ¿no? Entonces también fue por eso. Entonces, llegando ahorita a métodos fue lo mismo. Nos tuvimos que regresar otra vez a epistemología y otra vez a construcción ciertas semanas para poder llegar a entender un poco sobre pues esto. Y a partir de ahí nos surge nuestra pregunta de investigación, que es ¿en qué medida impacta la formación integral de los alumnos que el docente imparta completo el programa de epistemología y pedagogía Generación 2016 Región Jalapa? Como hipótesis, tenemos una hipótesis de investigación causal, que es que el programa de estudios y el docente dentro de la Facultad de Pedagogía son los que determinan el 45% la eficiencia para alcanzar una formación integral para el alumno. Una hipótesis nula, donde nos dice que el programa de estudios y el docente de la Facultad de Pedagogía no son los que determinan el 45% de la eficiencia para alcanzar una formación integral para el alumno. Y tenemos una hipótesis alternativa, donde nos dice que el programa de estudios y el docente de la Facultad de Pedagogía son los que determinan más del 45% de la eficiencia para alcanzar una formación integral del alumno, y el programa de estudios y el docente de la Facultad de Pedagogía son los que determinan menos del 45% de la eficiencia para alcanzar una formación integral para el alumno. Nosotros tendríamos que tener al menos un 45% para poder tener esa formación integral que deberíamos de tener la mayoría. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es cuantificar el impacto que tiene el docente y la impartición del programa de la experiencia de epistemología y pedagogía del Plan 2016 en la formación integral de los alumnos. Como objetivo particular, especificar las dimensiones de la formación integral del alumno. Como objetivo específico, cuestionar a los alumnos sobre cómo impacta su formación integral al momento que el docente imparta el programa de estudios de epistemología y pedagogía en la FAPEX. De ahí nos va al estado del arte, y que el estado del arte es el que nos ayuda a ver cómo es que nuestra investigación ha sido pues evaluada, o cómo es que ha ido avanzando a lo largo de ciertos años, ¿no? Y nos da 3 niveles, que es el internacional, el nacional y el local, que nosotros encontramos en el nivel internacional, que la formación integral se comprende como un estilo educativo centrado en el desarrollo de las dimensiones humanas que debe ser abordado por la educación superior.
como a nivel nacional, que es responder a la sociedad mediante la generación de profesionales capaces de ayudar a resolver las necesidades de los alumnos, de la población en un contexto determinado a través de la oferta de programas educativos, y en un nivel local que lo encontramos aquí en la universidad. En este marco, la Universidad Veracruzana incursionó en una dinámica de innovación de su modelo educativo, la estructura curricular adaptada en el modelo educativo integral y flexible. Nos vamos a un referente teórico en el cual pues nos declina el abordaje de un fundamento pues empírico analítico para dar una explicación de cómo es que servirá cómo es que nos va a ayudar para la realización de este objetivo o de esta pregunta, que es el impacto del docente en la impartición del programa de la formación integral de los alumnos de la Facultad de Pedagogía. En un sustento metodológico tenemos el hipotético deductivo como método, que se debe a... ¿Por qué elegimos ese? Porque nos ayuda a observar principalmente cómo es que el fenómeno a estudiar para después se puedan establecer las hipótesis, de las cuales nos irán ayudando conforme vayamos avanzando. Y de ahí tenemos una metodología cuantitativa, que ¿por qué? Porque nos da datos reales y precisos, pero no numéricos. Entonces, esto teniendo en cuenta que nosotros queremos tener un índice general que nos ayude pues a lidiar con esta problemática, pues no cuántos, sino cuáles son las eficiencias o cuáles son esos problemas que impide que el docente no imparta y que impide que nosotros como estudiantes no tengamos esa formación completa. Y tenemos un paradigma empírico analítico que pues destaca la experiencia como una parte fundamental del proceso de investigación, dado que nos da a conocer que es necesario tener un referente empírico para tener un punto de partida, porque vamos a depender mucho de factores externos, de igual manera dependeremos de variables. Eso es muy importante, que en un momento les iré explicando. Tenemos un estudio explicativo, que es enfocarse en explicar el por qué ocurren estos fenómenos y en qué condiciones se manifiestan, o por qué se relacionan dos o más variables. Nuestro tipo de diseño es investigación no experimental con diseño transversal o descriptivo, por el motivo de que nuestro objeto de estudio lleva consigo un enfoque cuantitativo, el cual se llevan a cabo observaciones y evaluaciones de fenómenos de tal manera que se relacionan con el estudio no experimental, por motivo de que se basa en observar situaciones ya existentes no provocadas por el investigador. O sea, nosotros no es como nos vayamos a meter, sino que ya es algo que está dado, que realmente lo vemos, es observable y en verdad es grande el problema. Entonces por eso es, pues ahora sí, no experimental con diseño transversal y descriptivo. ¿Por qué? Porque nos basamos en observar situaciones ya existentes. O sea, el problema ya está en la universidad, en la Facultad de Pedagogía, en la generación 2016. Entonces, no son provocadas por nosotros, ¿no? O sea, son problemas que ya nos están dando y que en verdad son muy observables al tener otras experiencias que tienen que ser de la misma línea. La técnica que utilizaremos es la encuesta, ya que nos permite recabar la información general y puntos de vista de un grupo de personas. Su propósito es radicar y obtener información relativa o características predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. ¿Por qué la encuesta? Porque nos permite recabar información más específica de lo que queremos, ¿no? O sea, queremos saber qué tanto les va a provocar que no están impartiendo correctamente el programa, cómo es que ellos llevan a cabo eso, o sea, cómo es que ellos lidian con eso, cómo es que ellos actúan al problema. Entonces es por eso que elegimos la encuesta. Y tenemos nuestro cuadro operacional de variables, que tenemos la variable independiente, que es el programa de epistemología y pedagogía. Y tenemos al docente, que como definición tenemos la palabra pues de programa, epistemología, pedagogía y docente. Como indicadores del programa tenemos contenidos y unidades. Como indicadores de epistemología, el conocimiento. Y como indicadores de pedagogía,
Tenemos procesos de enseñanza, estrategias y valores del conocimiento, y como docente el conocimiento y habilidades pedagógicas. De ahí surgen los ítems, que los ítems son las preguntas que nos surgen pues de estas variables. Que por ejemplo aquí está una: ¿qué tan importantes son los contenidos del programa de epistemología y pedagogía? ¿Consideras que es relevante que se apeguen al programa al 100%? Y tenemos las variables dependientes, que es la formación integral, que pues también tenemos la definición de qué es la formación integral. Como indicadores tenemos el intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Y también surgen los ítems, claro, que es, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que la formación integral será importante para tu trayectoria académica? Y de aquí nos vamos al instrumento de medición, que como ya les mencioné, pues va a ser una encuesta, donde principalmente ponemos el cuestionario, el instrumento de medición será un cuestionario que surge de la encuesta. Pues ponemos que este cuestionario está hecho con fines académicos, ponemos el por qué, el para qué, tenemos las instrucciones de qué tienes que poner, hicimos 20 preguntas en la escala de Likert, están basadas ahí. Tenemos 5 respuestas de opción múltiple, en donde puedes elegir, tienes esa libertad de elegir cuál es el que se te pega o cuál es el mejor, que como escala tenemos no es muy importante, poco importante, neutral, importante y muy importante. La primera pregunta es: ¿qué tan importantes son los contenidos del programa de epistemología y pedagogía? Yo aquí hubiera puesto muy importante. Y así las 20 preguntas. Y bueno, pues esto es todo. Hasta aquí pues fue donde pudimos avanzar o donde llegamos. Pues gracias, doctora, les mostramos aquí las referencias, algunas referencias. Y bueno, esto es todo. Gracias a los compañeros, gracias a los docentes, gracias a usted, doctora. No podemos concluir esto, ¿por qué? Porque todavía nos falta, lo podemos llevar a la otra experiencia, que es interpretación de los análisis, alguna cosa así. Entonces, pues aquí se acabó este tema y el por qué, y yo creo que es muy muy importante que los docentes se apeguen 100% al programa, porque si no, nosotros como estudiantes no vamos a tener el conocimiento que deberíamos de tener al salir de esta carrera, el conocimiento que podemos adquirir, y va a ser muy muy difícil después adquirir ese conocimiento. Entonces yo creo que es muy importante que como docentes se apeguen al programa, o que traten de ver todo lo que les dice el programa y que no lo enseñen principalmente. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de nosotros trabajar como docentes o cosas así, pues nos va a ayudar muchísimo. Entonces yo creo que eso es muy muy importante. Y bueno, gracias.